Centeno, ministra de Salud de nuestra provincia, hablando del respecto del desmantelamiento del Hospital 4 de Junio. Escuchamos. Ciertas cuestiones que son inherentes a los procesos que vivimos hoy en día dentro del sistema sanitario, que no son exclusivos solamente del sector público de salud, ni tampoco son exclusivos de la provincia del Chaco, hacen que no solamente que se magnifiquen, sino que se distorsionen y en algunos casos, como yo he dicho a través de redes sociales y lo he manifestado, inclusive con mala intención y de manera mentirosa engañen a la población. Con eso no estoy diciendo que lo que ha pasado en el 4 de junio no tenga una investigación necesaria que hacer. Nosotros tuvimos notificación de un video que estaba circulando el día sábado al mediodía tarde y allí se procedió junto con los equipos legales de nuestro ministerio a intervenir, por lo cual se le solicitó al director del hospital que haga la denuncia frente a la sustracción de materiales o de cualquier tipo de bien que esté dentro del hospital. Los bienes dentro del hospital, así como dentro del Estado, están todos inventariados, ¿sí? Entonces es importante que nosotros inclusive, y eso es para garantía de la población principalmente, que es al fin y al cabo no solamente la beneficiaria, sino la dueña de los bienes públicos, eso es lo que garantiza que nosotros cuando hacemos el traspaso, todo lo que está patrimoniado y se patrimonio desde el nivel central pueda traspasarse a la siguiente gestión, que es la encargada de poder controlar. El director del Hospital 4 de Junio ha manifestado públicamente, y así lo ha hecho en la denuncia, que había autorizado el ingreso de personas para que retiren algunas cuestiones. Hay otras que sí, es importante, que están en investigación y que también se han hecho las informaciones sumarias correspondientes para poder ver cuáles son las responsabilidades, tanto de los equipos directivos como de las personas que sustrajeron, en el caso que lo hayan hecho, sin ningún tipo de permiso o autorización, cosas de adentro del hospital. No es, sí. El director tiene la potestad de entregar elementos del hospital a asociaciones, como él lo manifestó y usted lo está ratificando. Y los elementos están dados de baja para el patrimonio del ministerio, justificando por qué se dan de baja. Nosotros inclusive en convenios de contraprestación con la Universidad Nacional del Chaco Austral, como estamos acá, los aparatos que están dados de baja, que no tienen ningún tipo de posibilidad de reparación, se donan a las universidades para hacer material de aprendizaje. Entonces hay cosas que dentro de lo que es el sistema público ya no sirven o no se utilizan más, o están dadas de baja, o la capacidad que tienen para ser utilizados no son las aptas para poder dar prestaciones de servicio adecuadas. Entonces sí, los directores tienen la potestad, así como de comprar y adquirir bienes, de poder cederlos con toda la documentación correspondiente y con la autorización final del ministerio. Lo que estamos diciendo no es que son completamente independientes, pero por eso siempre el ministerio, cuando muchas veces no han hecho cargo de las acciones de las personas a nivel directivo, queremos decir que los directores tienen una ley específica de ejercicio dentro del sistema público de salud y que además son responsables del patrimonio del Estado, e inclusive toman decisiones cotidianamente sobre qué bienes comprar, qué insumos comprar, qué medicamentos comprar, de acuerdo a los procesos que se rigen dentro de los hospitales. Entonces, por eso nos parece importante también remarcar esta cuestión. Lo que sí estamos listando es qué cosas son las que se entregaron, porque la denuncia está hecha en virtud de que se autorizó al retiro de determinados bienes que no están listados en esa denuncia. Entonces se está procediendo a investigar cuáles son los bienes que se cedieron, en condiciones de que, si se había solicitado autorización al ministerio por la vía jerárquica correspondiente y si realmente, efectivamente, tenían condiciones para ser donados. Ahora, ministra, mucho se le cuestiona también al director Navarrete la falta de insumos que hay dentro de la salud pública acá en el hospital local, y esto él apunta a que tienen un precio congelado en cuanto a lo que es presupuesto que ustedes se encargan de aportar. Particularmente el problema no es en sí mismo el presupuesto que nosotros aportamos solamente. Cada uno de los hospitales tiene fondos fijos, se llaman, que son fondos que mes a mes se van cargando y se van acreditando en las cuentas de los hospitales. Estamos hablando que los hospitales de alta complejidad son fondos millonarios. El fondo fijo del Hospital 4 de Junio, para que la gente conozca, ronda entre los 35 a 36 millones de pesos. Eso por mes implica que hay cuestiones que van a ser cubiertas por el hospital y hay otros servicios que los paga el ministerio. Por ejemplo, lo que es licitación del servicio de limpieza es pagado por el ministerio, los sueldos del personal son pagados por el ministerio y múltiples otras cuestiones, ¿no? Hay muchos insumos que muchas veces no se compran directamente desde el ministerio porque los hospitales no piden y deciden comprarlos directamente con su presupuesto, y a su vez también tienen lo que es el sistema de recupero de gastos. El Plan Sumar, las obras sociales provinciales, las obras sociales nacionales, PAMI,
Cuando uno hace una atención, recupera o hace un trámite administrativo para que esa prestación sea pagada y abonada al hospital, en este caso el 4 de junio. Sin embargo, dice el director dijo que nunca han recibido la devolución de parte de las obras sociales. Bueno, en realidad uno no puede decir que no ha recibido las prácticas de las obras sociales, sino las facturas. Lo que hay que recuperar particularmente dentro del sistema sanitario es la cultura del recupero de gastos. A ninguno, o pasa que directamente hay personas que llegan con obra social y nadie les pregunta si tienen obra social. Entonces yo no voy a poder recuperar algo que no identifico como práctica realizada o cubierta a través de una obra social y tengo que poder hacer los trámites administrativos. Ahora hay equipos legales dentro de los hospitales, ¿no se encargan de realizar el pedido o de la forma legal que corresponde el recupero justamente de gastos a las obras sociales? El recupero de gastos es un proceso hospitalario que lo que hace es que los equipos, ya sean administrativos, no es necesario que sean legales, no es necesario que sean abogados, se acercan al usuario o a la usuaria, averiguan a través del DNI si tiene obra social o no, y tenemos el sistema de obras sociales nacionales que se hace a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, que se carga a partir del ingreso del hospital al listado de hospitales que pueden facturar. Eso también es un trámite hospitalario, es un trámite de la gestión hospitalaria, y a su vez tenemos el Plan Sumar, que es lo que mayormente produce, porque la mayor parte de nuestros usuarios y usuarias del sistema público no tienen cobertura de obra social, están empadronados en lo que se denomina el Plan Sumar, y eso es el que produce la mayor cantidad de recupero de gastos. Cuando hablo de mayor cantidad, no estoy hablando de 2.000, 3.000 pesos, estoy hablando de cifras que rondan entre 10 a 20 millones de pesos de recupero de gastos. Eso luego el hospital puede hacer una extracción de ese dinero de la cuenta y poder adquirir los bienes y servicios que necesite para poder sostener el funcionamiento. Por lo tanto, sí sabemos que con respecto a insumos y medicamentos, la provincia y la Argentina atraviesan un proceso de inflación muy importante, que además en el caso de los insumos no solamente es una inflación dolarizada, sino que es una inflación que cambia cada 72 horas. Nosotros hoy en día queremos comprar una prótesis y si en 72 horas no la compramos, el precio cambia, y además los proveedores en este último tiempo han manifestado querer, por ejemplo, cobrar en efectivo cuando en realidad no se paga en efectivo nada ni por adelantado en el Estado o en el Ministerio de Salud Pública, sino que se hacen las compras hacia adelante. Todo este tipo de proceso burocrático que es legal y que nosotros tenemos que cumplir como funcionarios públicos, en este contexto inflacionario y previo a las elecciones, hoy en día nos encontramos con proveedores que no nos quieren vender, y podemos sacar más allá de la deuda que uno pueda tener o no como hospital o como Ministerio de Salud, los proveedores directamente no quieren proveer, sino, y pueden googlearlo, como diría nuestro candidato a presidente Sergio Massa, si no, no habría tantas sociedades científicas exponiendo la necesidad de que la salud está sufriendo una crisis que tiene que ver principalmente con las restricciones en la importación, con la disposición de determinados insumos y medicamentos, como por ejemplo el contraste. Nos dicen no hay contraste. El contraste del gadolinio no se encuentra en todo el territorio, ni chaqueño ni correntino, y hay restricción para la importación. Por lo tanto, a pesar de tener el dinero para comprar, la voluntad para poder hacerlo, es muy difícil conseguir gadolinio. Pero no es un problema del Ministerio, es un problema también del Instituto Cardiológico de Corrientes, que no puede hacer los estudios correspondientes, es un problema de los hospitales del interior del Chaco, es un problema de los hospitales del interior de Corrientes y de todo lo que es la región noreste. Entonces, hay cuestiones que sí tienen que ver con el funcionamiento específico de determinadas áreas y otras tienen que ver con una situación coyuntural particular de lo que es la situación económica y política de la Argentina que nos atraviesa. Nuevamente nos tenemos que soportar. Después pasame con la señora Centeno, si podés ahí. No sé cuántas veces escucharon, hace poco vino el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplat, a esta alta casa de estudios, a explicar nuevamente cuál es el problema de los médicos en la Argentina y cuál es el problema de los médicos en el mundo. Este lugar forma médicos y realmente quien conoce la historia de la UNCAU sabe que se formó la universidad en el centro para poder tener mayor disponibilidad de profesionales médicos que escasean en todo el mundo. Entonces, si nosotros utilizamos la escasez de un especialista, de un profesional, acusando políticamente a un sector político y mal acusando a un sector político, es no entender realmente la dinámica sanitaria. Por eso dije, de política sanitaria pueden hablar un montón de personas, pero realmente hay que poder conocer de qué estamos hablando,
porque además a nosotros nos prometieron, o a la sociedad chaqueña le prometieron que iban a asumir, o que van a asumir el 10 de diciembre, y van a solucionar todos los problemas. No faltan médicos porque pagamos mal. De hecho, en nuestra provincia, los full time están muy bien pagados en relación a otras provincias, inclusive en la Patagonia. Bueno. Nuestro problema no es la cuestión de solamente lo salarial o lo económico. El problema con la formación médica está atravesando una coyuntura que está replanteando los valores de la formación y que está replanteando principalmente los valores del ejercicio de la praxis médica. Entonces, no se puede hablar a boca de jarro, pero bueno, acá en la Argentina tenemos libertad de expresión para decir lo que quieran. Nosotros tenemos también nuestra oportunidad para poder mostrarle a la población que en realidad no existen soluciones mágicas, que los servicios sanitarios necesitan un plan, una política, que necesitan planificación, que necesitan gente que conozca el sistema y que entienda cuáles son las dinámicas sociales y las demandas que la sociedad necesita que sean resueltas. Pero más allá de lo que se está manifestando, hay una cosa muy cierta, que la que queda en el medio de todo esto es la gente de los diferentes puntos de la provincia, porque han manifestado desde Pampa del Indio, desde la capital de la provincia, desde Charata, desde Sáenz Peña, la falta de insumos y la cancelación de muchas cirugías, por ejemplo, por esta situación, y la gente no puede esperar 72 horas, hay que darle una respuesta ya, porque en 72 horas se puede morir. En ningún momento se cancelaron las cirugías de urgencia, por lo tanto, las 72 horas, cuando usted lo está marcando, está hablando de algo que es urgente. Una cuestión es una cirugía programada y otra cosa es una cirugía de urgencia. Eso por primera situación. En la provincia nunca se han dejado de atender las urgencias, inclusive todo tipo de urgencias, aún sobrecargando al sistema público como está hoy sobrecargado, porque pareciera que el sistema público es el único que está siempre en el ojo de la tormenta y sin embargo nosotros como sistema contenemos todo cuando el privado abandona a sus pacientes. Y cualquiera de ustedes es testigo de lo que significa parir en una clínica en Sáenz Peña y que tu bebé no esté cubierto por la obra social y que a tu hijo o a tu hija lo manden a la neonatología del Hospital 4 de Junio o a la neo del Hospital Perrando con nuestros recursos e inclusive con nuestras ambulancias, a pesar de que los sanatorios deberían tener una red de ambulancias propia. Entonces, cuando decimos que el sector público no atiende, estamos faltando a la verdad. Lo que la directora del hospital pediátrico dijo es que por esto que yo estaba explicando, que no tiene que ver con que no se compre, sino con que habían comprado y los proveedores, en virtud de la restricción de los precios, no estaban entregando determinados insumos que compra el hospital, porque son específicos del hospital. Entonces hacen cargo a la conducción política, sea gobernador, ministra de Salud, de una práctica que es hospitalaria y que además la directora aclaró ya en el día de ayer, y lo había aclarado con los jefes de servicios, que suspendió las cirugías hasta tanto pudiera organizar la entrega programada de los insumos que se necesitan para las cirugías que no son de urgencia. Ningún niño se ha dejado atender de urgencia, todos los niños, inclusive con cobertura de obra social. No sé si sabían que el hospital pediátrico es el único servicio de guardia las 24 horas del día, los 365 días del año, para el sector pediátrico con obra social o sin obra social de la metropolitana y de toda la provincia, porque no hay guardia de pediatría en los sanatorios privados por la tarde o por la noche, no hay guardia de pediatría de ningún especialista durante los fines de semana. Entonces, si nosotros no hacemos realmente una crítica y una valoración de lo que sí tenemos y debe ser perfeccionado y debe ser mejorado, y no decir que todo es un desastre, entonces no estamos entendiendo el valor del derecho a la salud y lo que significa el sector público o el Estado para la presencia de la gente. Las cirugías programadas se están retomando. A partir del día de hoy se están reorganizando los turnos, porque lo que se hizo desde el Ministerio de Salud es que más allá de las compras que se habían programado, se hace una inyección de dinero extra para que en efectivo, como decía antes, puedan pagar a los proveedores que están exigiendo que se les pague antes de la entrega de los insumos y de los medicamentos, que es también a las prácticas monopólicas o las prácticas piratas que estamos sujetos, la verdad que aburre. Un ministerio que estamos sujetos no solamente nosotros, todos. Sí. Yo ayer también volví a postear que hace una semana atrás, el 9 de noviembre, el ministro Kreplak con el gobernador Axel Kicillof tuvieron que inyectar 800 millones de pesos a las farmacias de la provincia de Buenos Aires porque las farmacias estaban encerradas con los laboratorios que no le querían entregar medicamentos y que dejaban a los pacientes sin medicamentos y no se les pagaba en efectivo. Y ese costo lo asume el Estado. El Estado es el único que puede asumir los costos de lo que hoy es un mercado voraz que existe por la especulación financiera,
de grupos que son monopólicos o que son oligopólicos y que son concentrados. ¿Estoy poniendo en malos o en buenos? No, estoy contando lo que es a la sociedad del Chaco, a la sociedad de aquí de Sáenz Peña, lo que significa la dinámica hospitalaria. Lo que pasó con Pampa del Indio, si ustedes leen el comunicado, en Pampa del Indio hay una deuda de 5 millones de pesos en combustible. Sí. Es una deuda asumida por el hospital que encima el ministerio debe hacerse cargo de auditar, de controlar y de sancionar a quien se endeudó por fuera del presupuesto hospitalario y que incumple las misiones y las funciones y las responsabilidades de la dirección. Un director no puede tomar a cuenta, no puede sacar fiado como yo saco el almacén combustibles, no puede hacerlo y después decir tengo una deuda de 5 millones y no saco la ambulancia. Eso es una irresponsabilidad. Entonces, más allá de querer sacarse el lazo de encima, quienes dirigen la culpa no tiene el Ministerio de Salud, no tiene el gobierno, no tiene nada. Bien, la gente que usted dice que queda en el medio es la gente que paga los impuestos todos los días y esos impuestos se redistribuyen en fondos que van a los hospitales. Si los hospitales necesitan más fondos o no tienen combustible, tienen los mecanismos administrativos para solicitarlo, pero de ninguna manera yo puedo gastar a cuenta de que alguien pague. Ese mecanismo no existe en el Ministerio de Salud. Entonces se han endeudado por fuera de lo habitual, y no es porque hay un gasto mayor, sino porque muchas veces, sí, es cierto, las personas denuncian que las ambulancias se usan como remis, como taxi, que no cumplen el funcionamiento, y ahí el gasto de combustible es importante. Y a su vez también debemos auditar los fondos públicos. Entonces lo que pasó con Pampa del Indio, de vuelta a lo mismo, más allá de querer exponer lamentablemente la directora a una situación propia, es una situación de la cual es responsable. Y un comunicado de eso solamente muchas veces genera zozobra política, o sea, quiere generar desestabilización política, pero no contribuye a solucionar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar la deuda al ministerio, tenemos que pasame después, Jorgelina, cuando termine de hablar un ratito, no va a pasar. Pagarla, porque esa deuda la asume un establecimiento, por lo tanto el Ministerio de Salud. Por supuesto, siempre se toman medidas con los directores, se hacen informaciones sumarias, se pide el recuento de la deuda y se audita cada derivación. Cada uso de combustible en el ministerio está controlado por una hoja de derivación. Yo cuando derivo un paciente justifico el kilometraje y con eso el uso del combustible. Para poder hacer un reconocimiento del gasto que hizo un hospital por fuera de lo presupuestado, se hace siempre una información sumaria y si existe algún tipo de sospecha de irresponsabilidad, ahí se avanza con un sumario administrativo y con la sanción correspondiente. Ahora, por último, doctor, aquí en neonatología del hospital hay faltantes de jabón, de papel, y que inclusive están pidiendo a la comunidad los trabajadores de neo, y además de aguja y otros elementos que utilizan, que son muy necesarios para neo. Sí, particularmente hace 2 días estuvo el subsecretario de Salud aquí en el hospital, estuvimos reevaluando cuál es la faltante y cuál no es la faltante. Entendemos que hay procesos que hay que mejorar entre lo que es el sector de depósito y de farmacia del Hospital 4 de Junio y la entrega de los elementos correspondientes a los servicios. Hoy en día la capacidad que tiene el Ministerio de Salud para estoquear y tener gran cantidad de cosas no es la misma que hace algunos meses. Vuelvo a decir, por las restricciones que se imponen dentro de lo que es la compra de los medicamentos y de los insumos. Y por el otro lado tenemos que separar lo que es insumo de medicamento de lo que es esto que vos me estás diciendo, que es el jabón y las toallitas, que son los productos de uso cotidiano y que en realidad sí son necesarios, pero no son imprescindibles. Digo, no es lo mismo decir no tengo una aguja o una jeringa que no tener toallitas o que no tener jabón. No sé si se entiende lo que quiere decir. Todo es necesario, pero hay cuestiones que son imprescindibles para la práctica médica. El jabón, las toallitas no las provee el Ministerio de Salud, no las compra el Ministerio de Salud, la compran los hospitales con sus presupuestos que para eso son asignados. Lo que se revé es qué pasó con los mecanismos de compra del hospital y por qué no están a disposición las toallitas. Había pasado hace un tiempo, los proveedores no tenían toallas descartables y tenían rollos de papel descartable, que es al fin y al cabo lo mismo, nada más que en diferente presentación. Bueno, hay discusiones, debates internos dentro de los servicios que hacen que muchas veces se disponga de un insumo y no del otro, y que la preferencia de los profesionales sea de uno o de otro. Eso por un lado. Lo que sí nosotros revemos son los insumos y medicamentos. Jeringas de 10 centímetros cúbicos hay en stock en nuestro ministerio, las jeringas de 3 y de 5 centímetros cúbicos están ingresando, pero no es que no hay jeringas. Lo que faltan es en algunos casos de algunas cantidades o de algún milimetraje específico
justo, que es lo que no hay muchas veces, pero uno no dice que no hay nada. Ahora vuelvo a decir, entiendo que la desesperación de los profesionales, y lo hemos hablado muchas veces, por garantizar la prestación de un servicio y por cuidar la vida de la gente, debe a esto de la colecta. Nadie, ningún empleado, nadie, y lo repito, ningún empleado, ningún trabajador de salud pública puede pedir nada a la gente en nombre... Bueno, acá lo avaló el licenciado Navarrete, decirle, ¿eh? Acá pero fuera de lo que es su trabajo. Es ilegal y es un delito pedir... Bueno, que le avisa a Navarrete que también estaba pidiendo. A la gente para garantizar lo que debe ser garantizado al interior. Sí, lo que tiene que hacer el trabajador, sí, lo que debe hacer es denunciar la faltante en caso de que eso comprometa la vida de un paciente. Pero no está autorizado ni permitido pedir cosas a cambio. Porque además, cuando nosotros pedimos cosas que traigan, no podemos garantizar la calidad de lo que traen. Y nosotros cuando compramos insumos y medicamentos hacemos la trazabilidad. Ingresa un lote, vemos si ese lote lo autorizó MAC o no, si está en condiciones de calidad de poder ser utilizado dentro de un sistema sanitario y luego ser administrado o aplicado. Yo no puedo confiar en que alguien me traiga un ibuprofeno de afuera, una jeringa de afuera y que eso garantice calidad en la atención. Entonces hay criterios de calidad y de seguridad que también deben ser garantizados. Por eso hablamos con los equipos, sostenemos relaciones con ellos, con los profesionales principalmente, para que en estos casos nos notifiquen de las faltantes directamente y no que hagan una colecta, porque eso no suma. Y además la colecta es para un día y para el resto de los días, que es lo que se hace. Que le avisan a Navarrete entonces, que también avaló todos estos pedidos. Que ayuda a los hospitales a que puedan comprar y por supuesto a que esas cosas que son más caras y que son las que compramos nosotros puedan disponerse aquí en el Hospital 4 de Junio y en los centros de salud también. Muchas gracias. A ver, pasame si quiere hablar un ratito conmigo. En el estudio, Gustavo Romero se comunica con usted para unas cuestiones, unas preguntitas, así que bueno, ahí te dejo en contacto, Gustavo. Bueno, buen día, Gustavo Romero la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le pregunto, ¿usted vino a hacer política o a solucionar el problema de salud acá en Saspeña? No entiendo la pregunta. Sí, porque habló de su candidato Massa. Y lo dije. Usted dijo googleen, como dijo funcionario Massa. ¿Y usted sabe por qué decía eso Sergio Massa y a dónde llevaba Google directamente? Digo, porque nos trató de que hablamos a boca de jarro, ¿no? No, me parece que no se entendió lo que yo expliqué y evidentemente... No la estoy sacando de contexto. Lo que pasa es que usted nos trata de tonto a todos nosotros. No dije que me sacó de contexto, dije que no comprendió lo que yo dije y evidentemente hay una intencionalidad del otro lado de no querer entender lo que yo dije. Yo dije que googleé en una noticia, no estuve hablando de que googleé... Como dijo nuestro candidato, así lo dijo usted, como dijo nuestro candidato, así lo dijo, lo tengo grabado acá. Como dijo, a ver, todos los seres, lo personal es político. Yo milito en el feminismo, milito en el peronismo, yo no puedo escindirme en mi calidad de médica y de funcionaria de mi ser militante y político. Si ustedes pretenden que nosotros seamos asépticos, que seamos personas que no estamos rodeados por un posicionamiento político, que siempre lo tenemos, y no existe la apolítica, y la política tiene que ver con qué actitud tomamos frente a la vida en general, con la injusticia, con el dolor del otro, con lo que le pasa al vecino, y no tiene que ver con militar en un partido político que es completamente diferente. Entonces, bueno, es la interpretación que tienen ustedes. No. Yo lo único que le dice es como... ¿Sabe qué? La interpretación, lamentablemente, doctora, es que fallaron en el sistema de salud. Y están fallando. Porque nos miente el director acá y nos miente usted también. No sabemos con quién quedarnos. ¿Usted quiere decir que nos miente? Es un problema suyo, digamos. Porque Navarrete dice que las cosas son inventariables, algunas y otras no. Dicen que se le tienen que dar a la fundación. Que las cosas hay que darle a la fundación, que las cosas que están en desuso hay que darle a la fundación. ¿Y quiénes son las fundaciones? ¿Y quién autoriza todo esto? Finalmente no sabemos nada y se están choreando las cosas. ¿Usted cree que las cosas en el Estado se hacen así nomás, que nadie revisa los papeles y que no rendimos cuentas? Bueno, vamos a ver cuando se vayan ustedes. Vamos a ver cuando se vayan. Vamos a ver cuando se vayan. Entonces eso, lo que denota es un desconocimiento completo que tiene usted con respecto a cómo en el Estado nos manejamos con los organismos de control y encima quiere hacerle creer a la comunidad que lo está escuchando que nosotros hacemos las cosas así nomás. Pues entonces parece que operamos así nomás, hacemos una tomografía así nomás, como que nada importara. Y en realidad no es así, pero entiendo que es parte del discurso que se quiere instalar sobre el sector público, digamos. El sector público, que fue el único que
que aquí en Sáenz Peña respondió cuando en la pandemia no respondió nadie. Eso ya pasó, doctora, eso ya pasó. Eso ya pasó. No pasó. Y ahora nos están abandonando, ahora nos están dejando solos. No, para nada. Sí, no pasó, sí, doctora. No pasó, ¿sabe sí. por qué? No pasó, ¿sabe por qué? Porque quieren hacer que pasó para no recordar ni recuperar los que no estuvieron en ese momento y los que no pusieron en ese momento. Lo agradecemos muchísimo, porque se nos murieron mucha gente por culpa de los políticos, como Spoljarich, que se vacunó primero antes que muchos, con funcionarios de su partido. Funcionarios de nuestro partido no se vacunaron antes que nadie, y eso, si usted tiene pruebas, es importante que lo denuncien. No lo conoció, para que la justicia lo investigue, digamos. O sea, nosotros la libertad de expresión admite que todos podamos opinar, pero no admite que digamos lo que querramos, faltándole el respeto y faltándole el respeto a una sociedad. Usted nos faltó el respeto a nosotros diciéndonos que hablamos a boca de jarro. Usted nos faltó el respeto diciendo que hablamos a boca de jarro. Yo nunca dije que hablar a boca de jarro, eso lo está diciendo usted. Pero si usted lo dijo, doctora, usted lo dijo, a boca de jarro hablan. Como que hablamos sin desconocimiento, o sea, no sabemos quién dice la verdad. Una cosa es decir que hablan con desconocimiento y uno puede desconocer lo que dice y lo que habla, y otra cosa es decir que hablan a boca de jarro, no es una expresión que yo dije. O sea, esa es una interpretación de lo que yo dije. Por eso digo, si usted fuera un periodista serio, me haría como periodista que me falta el respeto. Preguntas que tengan que ver con... A ver, yo quiero hablar entonces. Usted me haría como periodista serio preguntas que le interesan a la persona o a las personas escuchar de otro lado. En cambio usted comienza diciéndome y atacándome. No, yo no la estoy atacando, doctora, le estoy diciendo la verdad. Un ataque, digamos. Yo no la estoy atacando. Lamentablemente se dedican en estos últimos días a tratar de quedar bien delante de la gente y hacer política, como dijo usted, como nuestro candidato Sergio Massa. Y hay que dejar los colores políticos. Usted es una funcionaria y se debe a la gente, tanto radicales, peronistas, de izquierda, de derecha, Juntos por el Cambio, a todos. A todos. Es otra cosa, política partidaria es otra cosa. Pero usted como funcionaria se debe a todos. Lo invito a estudiar y lo invito a conocer y a leer de política. Una persona que estudia ciencias políticas no es ni peronista ni radical, es un especialista en lo que significa la política como herramienta de transformación de los pueblos. Entonces, es evidente que usted desconoce lo que significa hacer política. Y hacer política es que cuando yo estoy comunicando, comunico y mis valores son la verdad, la justicia, la transparencia, la objetividad, eso es hacer política. Si usted después simpatiza con un candidato o con otro, eso es usted dijo mi candidato Sergio Massa, nuestro candidato Sergio Massa, dijo usted. Usted dijo nuestro candidato Sergio Massa, y acá estamos para traerle solución a la gente. La gente se está muriendo. La salud es libre, es gratuita, es universal. Y para todos debe estar accesible, para los que tienen mutuales y para los que no tienen una mutual. Para los que tienen mutual y no. El candidato opositor a Massa dice que no debe ser así, que tiene que ser pagada, rentada con vouchers. Por eso digo, es una valoración. ¿Quién dijo política. eso? Después lo podemos decir. ¿Cómo? No, pero le pregunto a usted, ¿quién dijo el candidato Sergio Massa? No, el candidato contrario a Sergio Massa. ¿Dijo eso? Sí, por supuesto. Si no lo lee, si no lo leyó, lo invito a leerlo. Está bien. Sí, tiene razón entonces en eso, doctora. Pero lamentablemente la gente se está muriendo acá en el Chaco, se sigue muriendo la gente. No hay un exceso de mortalidad, no, eso es lo que quieren instalar. La gente no se estaba muriendo, realmente, por eso digo, después nos acusan a nosotros, digamos, la campaña del terror, la campaña del miedo, eso de que la gente se muere. Vean los hospitales, recorran lo que se hacen adentro, por supuesto. Seguro que hay mucha gente que labura mucho. Hay que poder mejorar, pero no pueden decir, y ahora sí lo digo, de manera tan suelta y tan despreocupada, que no se hace, buscando desmoralizar a los propios trabajadores de la salud y a la propia gente, que tiene un sistema que vale un montón, que es un sistema único en la Argentina, que costó un montón de lucha y de construcción, y sin embargo, porque sí hay fallas, muchas veces que tienen que ver con lo micro, con lo meso o con lo macro, se busca desprestigiar a todo un sistema que pone la camiseta. Yo de acá salgo del cargo y me voy a seguir trabajando en mi cargo de planta permanente, porque soy médica full time del Ministerio de Salud Pública. Hace 17 años que trabajo en el Ministerio. Uno no viene de un repollo, nace un repollo. Entonces realmente digo, generar opinión en la gente que está escuchando sin ni siquiera poder hacer una evaluación un poco más objetiva de las cuestiones
elecciones y estar llenos de resentimiento y de odio, realmente no es lo primero que saben decir ustedes. Lamentablemente, cuando no pensamos lo mismo como ustedes, ya enseguida empiezan a atacar. Gracias, doctora. Le agradezco mucho. Gracias. De nada. Gracias. Siga haciendo política nomás. Muchísimas gracias. Bueno, Jorgelina.